Bien, vamos a estudiar ahora o hablar de una virtud muy interesante, que es la virtud de la fortaleza, el coraje, la valentía. Hay diversos nombres. ¿Para qué necesitamos la virtud de la fortaleza? Aún antes de explicar en qué consiste. Pues porque somos débiles. Si no fuéramos débiles no necesitaríamos, bueno, sí, también necesitaríamos esa virtud, pero sobre todo una vez que hemos, recibido las huellas del pecado original, ¿qué pasa? Que una de esas heridas es la debilidad de la voluntad. Y entonces hace falta una virtud especial que nos ayude a ver, la fortaleza se refiere a bienes difíciles de conseguir. Ante un bien difícil, pues, que yo quiero conseguir y que tengo esperanza de conseguirlo, entonces, como mi voluntad es débil, pues a veces me pongo y enseguida digo, bueno, ya me cuesta mucho conseguir esto que yo me había pensado. Y todo lo dejamos, ¿no? Tiramos la toalla. Bueno, pues precisamente esa es la necesidad de la fortaleza para poder seguir, poner los medios para llegar a donde quiero llegar, sin dejarme vencer por el desánimo o por el cansancio. Aquí entra el sentimiento de la esperanza, como sentimiento que me ayuda a ilusionarme con ese bien que estoy tratando de conseguir, ¿no? Un bien humano, me estoy refiriendo aquí a bienes humanos, que se pueden conseguir con nuestras propias fuerzas. Y para los bienes que no podemos conseguir nosotros, ahí entra la virtud de la esperanza sobrenatural. Está muy relacionado, por lo tanto, con la fortaleza. Bien, entonces, somos débiles y por eso necesitamos la fortaleza. Y la persona que no acepta su debilidad, pues está condenada al fracaso, ¿no? Hay que aceptar la propia debilidad, nuestras propias fuerzas, que no son, pues eso, las que a veces nosotros pensamos, ¿no? No, yo puedo todo lo que haga falta. Persigue tus sueños se harán realidad si tú te esfuerzas, y no hay ningún sueño que... Bueno, eso es un modo de pensar un poco, no sé si americano, que es horrible, porque entonces da la impresión de que yo puedo tener todo, y si no lo tengo, la culpa es de los demás, ¿no? Porque yo me esfuerzo. Bien. Entonces, la fortaleza me capacita para buscar bienes difíciles, bienes arduos, decía antes la palabra arduo, y que a veces consiste en resistir un mal que me impide conseguir el bien que estoy buscando, y otras veces consiste en atacar ese mal que me encuentro, atacarlo para avanzar. Es resistir y atacar. Habrá que ver en cada caso lo que conviene hacer. Muchas veces resistir es mucho más difícil que atacar, ¿no? Resistir las tentaciones, resistir las molestias, el sufrimiento que lleva consigo conseguir siempre algo difícil, etcétera, etcétera. Bien, entonces los vicios contrarios a la fortaleza son, en primer lugar, la cobardía, que es no atreverse a alcanzar un bien accesible por miedo a las dificultades. Es la cobardía. Es falta de fortaleza. Y después hay otro pecado que es exceso de fortaleza, tampoco es por tanto virtud, que es la temeridad. Antes se hablaba de la audacia y la temeridad, pero la audacia hay que dejarla a un lado porque la audacia puede ser muy buena, ¿eh? Depende de qué circunstancias, depende de lo que nos diga la prudencia. Entonces la
la temeridad, el pasarse de fuerte, no tener en cuenta a dónde podemos llegar con nuestras propias fuerzas, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que hace que seamos temerarios es la falta de temor, porque si uno no tiene miedo, eso es horrible. Si te pones en el piso 20 de un edificio, no, yo no tengo miedo, pues lánzate, ¿no? Si no tienes miedo te puedes lanzar, claro. Es importante tener miedo. Entonces sabes que no puedo ponerme en riesgo de caerme del edificio, ¿no? O sea, el tema del temor es importante para la propia vida. Y entonces la prudencia es la que ya pues decide hasta qué punto podemos arriesgar, hasta qué punto no, etcétera, tal. Después también hay, voy a decir, virtudes relacionadas con la fortaleza que son muy interesantes y que también están un poco olvidadas. Por ejemplo, la magnanimidad, ser magnánimo. Esto viene de ánimo grande, grandes de ánimo, una persona grande de ánimo. ¿Pero qué es eso? Pues la magnanimidad yo creo que se podía entender bien si tenemos en cuenta que Dios nos ha dado unos talentos para desarrollarlos, pues la persona magnánima es la que los pone en acto. No se queda con la moneda en la guarda, sino que pone todos los medios para hacer fructificar esos talentos. Y si el talento es la inteligencia, pues esa persona busca, ¿no?, ser una persona con un gran intelectual que pueda ayudar mucho y enseñar mucho a los demás, etcétera, etcétera. Y en cambio, el pusilánime, ánimo pequeño, pues claro, tiene ahí sus talentos, pero sin hacerlos crecer, fructificar, ¿no? Y eso es un estilo de vida. El estilo de vida del magnánimo se nota en el trato con los demás. Es magnánimo también generoso, de dar a otra persona, no solo lo que, sino más, ¿no?, con magnanimidad. Bueno, después está la magnificencia, que es la grandeza en las obras. Las obras que se hacen, por ejemplo, por Dios. También otras obras. Pues la persona magnífica es la que trata de darle a Dios, pues eso, un espacio bonito, digno, con su dinero, etcétera, ¿no? O ya en otro nivel, pues el tratar de que las cosas que se relacionan con el culto, pues que sean dignas, ¿no? No utilizar una cosa ahí de barro para la sangre de Cristo, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? A veces en las iglesias estas modernas y tal, se ve que hay una especie de cutrez, es cutre todo. Y dices, parece que no hay mucha fe en que esté aquí Dios, ¿no? Bueno, pues ahí tiene. Después también es una virtud que gira en torno a la fortaleza, la paciencia. La paciencia. Yo creo que todos necesitamos más paciencia. Y además cuanto antes, ¿no? La paciencia consiste en saber soportar los defectos de los demás con alegría, porque la paciencia triste no es paciencia, ¿no? La paciencia, no me queda más remedio que aguantar a esta persona que me cae fatal. No, eso no es paciencia de verdad, ¿no? La paciencia es paciencia alegre, que no se consigue tampoco de la noche por la mañana, hay que hacer actos de paciencia. O no solo por los defectos de los demás, sino también los defectos propios, que a veces nos impacientamos, no consigo mejorar en esta virtud, en este aspecto y tal. Bueno, es que Dios ha decidido que las cosas sean temporales, estamos en el tiempo, y las cosas tardan en realizarse, ¿no? Entonces, aceptar esa voluntad de Dios que es la temporalidad. Bueno, y también paciencia ante situaciones molestas, desagradables. O sea, saber padecer con alegría. Y por último estaría la perseverancia, que es mantener
el esfuerzo a lo largo del tiempo, hasta el final, hasta que consiga el bien que estoy tratando de conseguir, ¿no? No tirar la toalla en ningún momento. Bueno, esto también, claro, la aplicación a la vida espiritual es muy importante, ¿no? Perseverar en la vocación a la santidad o perseverar en la vocación específica que Dios ha querido para mí y a pesar de las dificultades, etc. Bueno, pues es necesaria para llegar al cielo, la perseverancia. Quizá me olvide decir que para el cristiano el modelo de todas las virtudes es Jesucristo. Es el modelo. Hay personas que también nos sirven de modelos, porque una persona muy buena, muy tal, pues sí. Pero no hay que olvidar nunca que el modelo es Jesucristo. Y el modelador es el Espíritu Santo, el que trata de que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Bueno, pues entonces para hablar de la virtud de la prudencia o de la templanza o de la justicia, hay que ir a Jesús, a la vida de Cristo, a las palabras de Cristo. Y concretamente la fortaleza de Jesucristo junto a la debilidad se ve muy bien en Getsemaní, ¿no? Él reconoce, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz, me cuesta muchísimo, pero al mismo tiempo no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Ahí está la fortaleza, que no se apoya en las propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Ahí está la cuestión. Y también en la predicación de los primeros cristianos, en lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, etc., pues ahí se ve cómo viven la fortaleza. Por ejemplo, la confianza en proclamar la palabra de Dios sin miedo, que se utiliza mucho de la palabra parresía, es una palabra griega, que es eso, ¿no? Hablar sin miedo cuando hay que hablar de Dios. La firmeza en la fe, la firmeza en las buenas obras, la perseverancia y la paciencia aparecen muchas veces ante las persecuciones, por ejemplo, ante las tribulaciones, etc. Y también el perdón, el perdonar a los que nos ofenden. Eso también se ve en los primeros cristianos y es también algo que va muy unido a la fortaleza, tener fortaleza con uno mismo para saber perdonar. Y por último, pues se podría hablar también aquí de la fortaleza sobrenatural, porque cada una de las virtudes humanas con la gracia se sobrenaturaliza. Y aquí es muy importante conocernos a nosotros mismos para saber a dónde podemos llegar con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y no ir más allá, porque entonces estamos haciendo las cosas mal. Reconocer la propia debilidad es importantísimo para que Dios nos ayude, porque si no lo reconocemos, que no pedimos ayuda a Dios, ¿no? Y por otra parte, y con esto termino, cuando reconocemos nuestra debilidad, Dios viene a ayudarnos enseguida. O sea, está deseando ayudarnos. Y cuando reconocemos no puedo, enseguida, como un padre cariñosísimo, viene a levantarnos del suelo, a animarnos, ¿no? A seguir caminando, ¿no? Bueno, pues ya está. Esto es lo que quería decir sobre esta por la fortaleza.